Yo nunca creí que un simple paquete pudiera romper el velo de mi vida falsa. Hasta que Iván lo dejó caer no en la puerta, sino directamente en mi alma. Ese día, mientras el sol de Pamplona lamía las piedras de la calle San Nicolás, él no solo me miró, me vio, desnudándome con unos ojos que gritaban lo que yo había silenciado por años. Y en ese instante, supe que mi secreto, mi amor por los hombres, enterrado bajo capas de mentiras familiares, acababa de encontrar un eco que no podría ignorar. Aunque me costara todo. Pensé que mi rutina era inquebrantable. Un muro de cemento armado contra el caos del deseo. Cada mañana me levantaba en mi piso de 2 habitaciones en el casco viejo, con el olor a pan recién horneado filtrándose desde la panadería de abajo. Y fingía que el peso en mi pecho era solo fatiga de las clases en la universidad. Soy Alejandro. 28 años. Profesor adjunto de literatura en la Universidad de Navarra. Un hombre que recita versos de Lorca en voz alta para que su eco ahogue el silencio de su propia verdad. Mi vida era un guión bien ensayado, café solo en la terraza del Café Iruña, donde los abuelos discuten sobre el encierro como si aún fuera julio, tardes corrigiendo exámenes bajo la luz mortecina de mi lámpara. Y noches en las que me obligaba a salir con amigos heterosexuales, riendo chistes sobre mujeres que nunca me interesaron. Pero debajo de todo eso, latía el vacío, el de un chico que, a los 16, besó a un compañero en el baño del instituto y juró nunca repetirlo. No por vergüenza propia, sino por el terror a las miradas de mi padre. Un ex guardia civil que aún colgaba la foto de su uniforme en la pared del salón como un trofeo de hombría intacta. Mi familia era el ancla y la cadena. Mi madre, Carmen, con sus manos callosas de coser mantillas para las fiestas de San Fermín. Me había criado en un piso humilde del barrio de Milagrosa, repitiéndome que el amor era sacrificio, que un buen hijo se casa, forma una familia y no pregunta por los caprichos que desvían del camino recto. Mi padre, Javier, ya jubilado, pasaba las tardes en el bar La Paloma, bebiendo Mao y contando anécdotas de detenciones que siempre terminaban en lecciones morales. El mundo es duro, Alejandro, pero los hombres de verdad lo enfrentan de frente, sin esconderse. Nunca les conté nada. ¿Cómo iba a hacerlo? En Pamplona, ciudad de toros y procesiones, donde el rojo de las peñas tiñe las calles de tradición inamovible. Ser gay era como llevar una muleta en una corrida, te miran, te juzgan, y tarde o temprano te clavan los cuernos. Así que me conformé con las sombras. Relaciones efímeras en apps anónimas. Citas en moteles de las afueras donde el olor a humedad borraba los nombres. Y un regreso perpetuo a la soledad de mi cama individual, donde el techo agrietado parecía burlarse de mis suspiros. Iván irrumpió en esa rutina como un torbellino inesperado. Pero al principio, solo era un repartidor más. Trabajaba para Globo. Uno de esos chicos que pedalean furiosamente por las cuestas empedradas del ensanche, con el casco ladeado y una sonrisa que cortaba el aire como una navaja. La primera vez que lo vi fue un martes de octubre, cuando el viento del norte traía el aroma de las hojas secas del parque de la Ciudadela. Había pedido un libro online, La casa de Bernarda Alba. ¿Irónico? No, y él subió las escaleras de mi portal con el paquete en una mano y el teléfono en la otra. Entrega para Alejandro, gritó desde abajo, su voz ronca rompiendo el silencio del rellano. Abrí la puerta. Y ahí estaba, 1,80 m. Piel morena curtida por el sol navarro. Ojos verdes como el Ebro en primavera. Y una barba incipiente que le daba un aire de rebelde de barrio.
Llevaba una chaqueta reflectante sobre una camiseta ajustada que marcaba los músculos de sus brazos, forjados en pedales y paquetes. «Firma aquí». «Tío», dijo, tendiéndome el dispositivo con una sonrisa ladeada. Nuestros dedos se rozaron un segundo de más. Y sentí un chispazo. Como si el cableado de mi fingida normalidad se hubiera desconectado. No fue solo el roce. Fue la forma en que me miró. No con la prisa mecánica de los repartidores habituales, sino deteniéndose. Como si el paquete fuera una excusa para quedarse. ¿Eres profe? Vi el libro, comentó, señalando la portada con un dedo manchado de tierra de la calle. Asentí, murmurando algo sobre Lorca y la represión. ¿Y el río? Una risa profunda que reverberó en mi pecho. Represión. Conozco eso de sobra. En mi barrio. En Iturrama. La gente habla de toros y fútbol. Pero nadie de lo que pasa detrás de las puertas. Se fue pedaleando. Pero su imagen se quedó grabada, el sudor perlándole la nuca. La curva de su espalda contra el manillar. Aquella noche, mientras leía el libro bajo la luz de la mesita, no podía concentrarme. Las palabras de Bernarda, silencio, se mezclaban con el eco de su voz. Y por primera vez en años, me permití fantasear, ¿y si no era solo un repartidor? ¿Y si era el principio de algo real? Las entregas se volvieron frecuentes. Al principio. Excusas tontas, un café de la Plaza del Castillo. Un sándwich de pinchos morunos del mercado de Santo Domingo. Cada vez. Iván llegaba con esa energía contenida. Como un río que espera desbordarse. Hablábamos de todo y de nada, del encierro que él odiaba por el estrés animal. De mis clases donde los alumnos debatían sobre identidad en la posguerra. De cómo Pamplona parecía una ciudad de fachadas. Hermosa por fuera pero podrida por dentro si rascabas. La gente aquí es como los Sanfermines, toda pasión. Pero solo en julio. El resto del año. ¿Puro fingimiento?, dijo una vez, mientras firmaba el recibo en mi puerta. Me reí. Pero sus palabras me dolieron como un puñetazo en el estómago. Él no sabía, o quizás sí, que yo era el rey del fingimiento. Poco a poco, las conversaciones se profundizaron. Una tarde lluviosa. Cuando el agua repiqueteaba en los canalones como un tambor de guerra. Trajo un paquete equivocado, mis calcetines de lana que había enviado a lavar. Mierda. Lo siento. Se me coló en la bolsa. Se disculpó. Empapado hasta los huesos. Con el agua goteando de su pelo rizado. Lo invité a pasar para secarse. Un gesto impulsivo que rompió mi regla de no mezclar mundos. En mi salón. Rodeado de libros apilados y pósters de Goya en las paredes. Se quitó la chaqueta, revelando la camiseta pegada a su torso. Y por un segundo, el aire se cargó de electricidad. Hablamos de nuestras vidas, él. Huérfano de madre. Criado por un padre herrero en un taller de la avenida de Bayona. Pedaleando para pagar la carrera de ingeniería que abandonó por no encajar. Yo. El hijo perfecto que nunca lo fue. Con una novia inventada en las cenas familiares para que mi madre no preguntara. A veces. Siento que vivo para los demás. Confesé. Mirando el suelo. Él se acercó. Su rodilla rozando la mía en el sofá raído. ¿Y si un día decides vivir para ti? ¿Qué pasa? Su mano en mi hombro fue como una promesa.
cálida y pesada. Y esa noche, cuando se fue, me quedé temblando, sabiendo que el muro se agrietaba. Pero el miedo era un compañero fiel. Cada encuentro con Iván era un riesgo calculado, un mensaje a medianoche preguntando por un libro recomendado. Una entrega urgente, que terminaba en café en la plaza del ayuntamiento. Él me contaba de su barrio. De las noches en las que bailaba en fiestas clandestinas en los locales de la Rúa Nueva. Donde los cuerpos se rozaban sin preguntas. Yo escuchaba. Envidiando esa libertad. Mientras mi teléfono vibraba con llamadas de mi padre, ¿cuándo vas a sentar la cabeza? ¿Hijo? La vecina pregunta por ti. Mentía. Siempre mentía. Y el peso se acumulaba como nieve en las sierras de Irati. Cubriendo todo hasta asfixiar. Iván lo notaba. ¿Estás tenso? Alejandro. Como si cargaras el mundo en la espalda. Y tenía razón. Mi secreto no era solo mío, era una bomba de relojería en mi familia. En mi trabajo. En la Pamplona que me vio nacer. Pero con él. Por primera vez. Me sentía visto. No como un rol. Sino como un hombre con grietas y todo. A medida que los días se acortaban hacia el invierno. Nuestras entregas se volvieron rituales. Una noche. Bajo la luz ambarina de las farolas de la calle Mercado. Me esperó al final de mi turno en la uni. No es una entrega. Es una invitación. Dijo. Tendiéndome una entrada para un concierto en la sala central. Fuimos. Apretados en la multitud. Su hombro contra el mío. Y cuando sonó La quiero a morir de Francis Cabrel. Su mano encontró la mía en la oscuridad. El pulso de la música vibraba en mis venas. Y por un momento. Olvidé el mañana. Al salir. En el frío cortante que olía a castañas asadas. Me besó. Fue breve. ¿Urgente? Contra la pared de un portal en la calle Espoz y Mina. Sus labios sabían a cerveza y a promesas rotas. Y yo me hundí en ellos como un náufrago. Esto no es un juego. Iván. Murmuré después. Jadeando. Él sonrió. Esa sonrisa que desarmaba. Para mí tampoco. ¿Pero y si lo intentamos? Regresé a casa flotando. Pero el bajón llegó al amanecer, mi reflejo en el espejo del baño. Con ojeras de culpa. Recordándome que en mi mundo. El amor como este era un lujo que no podía pagar. La euforia duró lo que un encierro en San Fermín, intensa. Pero efímera. Al día siguiente. Mientras caminaba por el puente de Santiago con el río Arga murmurando abajo como un confidente traidor. El teléfono vibró con un mensaje de mi madre, cena familiar el domingo. Trae a esa chica tuya. La de la biblioteca. El estómago se me revolvió. La chica era Laura. Una compañera de departamento con la que había posado en fotos falsas para Instagram. Una coartada viviente que me salvaba de las preguntas. Respondí un sí. Claro. Pero las palabras de Iván de la noche anterior resonaban, ¿y si lo intentamos? Intentarlo significaba exponerme. ¿Y en Pamplona? La exposición era un juicio público disfrazado de cotilleo vecinal. Nuestros encuentros se volvieron un baile precario en las sombras. Iván pedaleaba hasta mi portal a horas intempestivas. Cuando las campanas de la Catedral de Santa María anunciaban la medianoche. Subía sigiloso, evitando el ascensor que crujía como un chivato. Y nos refugiábamos en mi salón.
donde el sofá viejo se convertía en isla. Hablábamos en susurros, de su infancia robando manzanas en los huertos de Arrochapea. De cómo su padre lo golpeaba no por rabia, sino por hacerlo hombre, de mis tardes en la biblioteca de la uni, devorando a Proust en busca de ecos de mi propia invisibilidad. Sus besos eran fieros, como si cada uno compensara años de sequía. Y sus manos exploraban con una ternura que me deshacía. Eres como un libro cerrado, Alejandro. Déjame leerlo, murmuraba contra mi cuello, mientras yo me arqueaba bajo él, el corazón latiendo al ritmo de un tambor prohibido. En esos momentos, el mundo se reducía a su aliento caliente, al roce de su barba contra mi piel, al gemido ahogado que escapaba de mis labios cuando llegaba el clímax. Un estallido de luz en la oscuridad. Pero el placer traía culpa como una resaca. Por las mañanas, en la ducha, el agua caliente lavaba el sudor, pero no el eco de las voces familiares. Mi padre me llamaba para charlar de hombres, codeándose con temas que rozaban lo implícito. Cuidado con esas modas de Madrid, hijo. Aquí en Navarra, las cosas son claras. Sabía que se refería a las marchas del orgullo en la plaza del castillo, que él veía como una afrenta a la tradición. Mi madre, más sutil, tejía sus mantillas mientras soltaba perlas. Un hombre solo es como un toro sin manada. Se pierde. Yo asentía, tragándome las náuseas, y salía a correr por el camino de Santiago, donde los peregrinos con sus conchas me recordaban que el camino propio era el más arduo. Iván lo intuía. Estás dividido, ¿verdad? Como si una parte de ti quisiera saltar, y la otra te ata con cadenas. Tenía razón. Cada cita con él era un robo al banco de mi cordura, 15 minutos de éxtasis por horas de paranoia. Revisando el buzón por si algún vecino fisgón había visto su bicicleta aparcada demasiado tiempo. La presión se acumulaba en capas invisibles. En la universidad, mis clases sobre identidad y represión en la literatura española se volvieron confesiones veladas. Un alumno, un chico de pelo largo y ojos curiosos, me preguntó un día, ¿cree que Bernarda Alba representa a la sociedad? ¿O solo a las madres? Respondí con una cita de Lorca. Pero por dentro, gritaba, representa a todos nosotros, encerrados en jaulas de silencio. Después, en la sala de profesores, Laura me guiñó un ojo. Alejandro, pareces distraído. ¿Problemas con tu novia? Reí. Pero el chiste me cortó. Ella era mi escudo, pero también mi verdugo involuntario, recordándome la farsa. Y luego estaba Iván, que empezaba a pedir más. Ven a mi piso en Iturrama. Mi compañero viaja mucho. Dudé. Su mundo era crudo, sin filtros, un bajo alquilado con pósters de Radiohead en las paredes, el olor a curry de cenas improvisadas, la libertad de besarse en la cocina sin mirar por la ventana. Fui una noche, y fue como respirar aire puro después de meses en una mina. Nos amamos en su cama deshecha, con el tráfico de la avenida de San Ignacio como banda sonora. Y por primera vez, no me sentí sucio al amanecer. Quédate, susurró él, enredando sus piernas en las mías. Solo hasta que salga el sol, respondí. Pero el sol salió y yo me quedé una hora más, robando minutos como un ladrón. Sin embargo, el dolo se filtraba. Mi padre,
En una cena improvisada en su casa de Milagrosa, un guiso de cordero con patatas que olía a infancia y a obligación. Soltó el bombazo casual, oí que en el bar hablan de un profe de la uni que anda con. Ya sabes. Esos temas. Cuidado. Alejandro. La reputación es todo. El tenedor se me resbaló. Y el metal contra el plato sonó como una sentencia. Mi madre cambió de tema. Pero sus ojos me escrutaron. Buscando grietas. Esa noche. Solo en mi piso. Llamé a Iván. Necesito verte. Dije. La voz quebrada. Él llegó en 10 minutos. Empapado por una llovizna otoñal. Y me abrazó en la puerta como si supiera. Cuéntame. Murmuró. Mientras nos sentábamos en el suelo. Espalda contra la pared fría. Le hablé de mi familia. De las cadenas invisibles. De cómo amarlo me aterrorizaba más que la soledad. Él escuchó. Su mano en mi rodilla un ancla. Y al final. Dijo, el miedo es el verdadero encierro. Alejandro. Pero yo estoy aquí para abrir la puerta. Nos besamos lento. Profundo. Y por un instante. Creí que podría. Pero al día siguiente. En el espejo del baño de la uni. Vi las ojeras y supe que el abismo se acercaba. Las semanas se volvieron un tira y afloja. Iván me enviaba fotos de sus rutas, él pedaleando por el puente de Francia al atardecer. El cielo teñido de rosa como una herida abierta. Yo respondía con versos de Machado. Pero cada like era un riesgo. Cada notificación un latido de pánico. En una entrega, un libro de poesía queer que pedí en secreto. Él subió con una botella de Chacoli robada de un pedido. ¿Para celebrar? Dijo. Y bebimos en mi balcón. Mirando las luces de la ciudadela parpadear como estrellas caídas. Habló de su propio armario, salí a los 20. En una pelea con mi padre que duró meses. Pero valió la pena. Ahora soy yo. Lo envidié. Esa cicatriz que él lucía como medalla. Yo. En cambio. Coleccionaba heridas ocultas, la vez que mi primo me pilló mirando a un torero en la tele y me llamó maricón. Entre risas, la novia falsa que se cansó de la farsa y me dejó con una nota, mereces ser honesto. Con Iván. El deseo era un fuego que me consumía. Pero el miedo era el viento que lo avivaba y amenazaba con apagarlo. Una tarde de noviembre. Gris como el humo de las chimeneas. Todo se tensó. Estaba corrigiendo exámenes en mi despacho cuando mi padre entró sin avisar. Venía de una visita al médico en el hospital de Navarra. Hijo. Pareces un fantasma. ¿Qué te pasa? Mentí, estrés de exámenes. Pero él no se fue, se sentó frente a mí. Su bigote canoso temblando. Escucha. Alejandro. La vida es corta. Mi hermano. Tu tío Miguel. Se fue sin familia. Sin nada. No quiero eso para ti. El subtexto era un cuchillo, cásate. Ten hijos. Sé normal. Salí de allí ahogado. Y llamé a Iván desde el parking. Ven. Ahora. Él llegó. Y en el coche aparcado en un callejón detrás de la catedral. Nos devoramos con urgencia. El cristal empañado como un velo nupcial profanado. ¿Te quiero? Jadeó él contra mi boca. Yo no respondí, no podía.
El amor era una palabra demasiado grande para mi jaula. El invierno se instaló en Pamplona como un huésped indeseado. Con nieblas que se enredaban en las torres de la ciudadela y vientos que ululaban por las callejuelas del casco, antiguo como lamentos reprimidos. Mis encuentros con Iván se volvieron refugios desesperados. Un beso robado en el portal del mercado de la Ribera, donde el olor a pescado fresco se mezclaba con su colonia barata, una noche en su piso. Acurrucados bajo una manta raída mientras la lluvia azotaba las ventanas como dedos acusadores. Él era mi sol en esa penumbra. Con su risa que llenaba habitaciones y su forma de mirarme como si yo fuera el único mapa que necesitaba. Pero cada caricia venía con un precio, la culpa que se acumulaba en mi pecho como nieve sucia. El teléfono que vibraba con mensajes de mi madre: ¿cuándo traes a Laura? Tu padre está preocupado, y las miradas de los vecinos, que en un barrio como el mío olfateaban secretos como perros de presa. La adulación empezó a filtrarse en grietas. Iván, con su optimismo de repartidor eterno, presionaba suavemente: hablemos con tu familia. O al menos, déjame conocerme como algo más que un secreto. Yo me cerraba, alegando tiempo, exámenes, el fin de trimestre que me ahogaba en papeles. Pero la verdad era más cruda: miedo paralizante. El pánico a que mi padre, con su voz de trueno contenida, me mirara como a un extraño. Una noche, después de amarnos en mi cama, sus gemidos ahogados contra la almohada, mi cuerpo arqueándose en un éxtasis que me dejaba temblando. Él se incorporó sobre un codo, su silueta recortada contra la luz de la farola que se colaba por las persianas. Alejandro, esto me está matando. Siento que soy tu aventura, no tu vida. Sus palabras fueron un puñetazo. Me senté, cubriéndome con la sábana como un escudo, y murmuré: no es eso. Es complicado. Él suspiró, pasando una mano por su pelo revuelto. La complicación eres tú, eligiendo el silencio sobre nosotros. Se vistió en silencio. Y cuando cerró la puerta, el clic fue como un candado echándose. Los días siguientes fueron un purgatorio. Pedí menos entregas. Inventé excusas: un resfriado, reuniones en la uni. Él respondía con mensajes secos: cuídate. Aquí estoy si necesitas. Pero el vacío crecía. Un hueco en el estómago que ni el café de Liruña podía llenar. ¿En las clases? Mi voz se quebraba al hablar de el exilio interior en la obra de Valle Inclán. Los alumnos notaban, pero atribuían al estrés. Laura me acorraló en el pasillo: Alejandro, ¿estás ido? ¿Ruptura con tu chica? Mentí de nuevo. Pero sus ojos compasivos me dolieron más que la mentira. Por las noches, vagaba por la plaza del castillo, donde las terrazas bullían de risas ajenas. Y me imaginaba a Iván pedaleando por otra ruta, entregando paquetes a vidas menos enredadas. El deseo se volvía obsesión, revivía sus toques. El calor de su piel contra la mía. El modo en que su risa hacía que el mundo pareciera posible. Pero el miedo era más fuerte. Un animal que me devoraba desde dentro. La familia apretó el tornillo. El domingo de Adviento, mi madre organizó una cena en su casa: pimientos rellenos, cordero asado. El ritual navideño anticipado con velas parpadeando en la mesa de roble. Mi padre presidía, contando anécdotas de su juventud en la Benemérita. Mientras mi hermana menor, Elena, casada y con un bebé en camino, charlaba de pañales y hipotecas. Alejandro,
¿Y tú? ¿Planes para el año nuevo? Preguntó mi madre, sirviéndome vino con manos temblorosas. Lo de siempre. Respondí. Pero mi padre clavó la mirada, lo de siempre no es suficiente. Hijo. Un hombre necesita raíces. Y no me vengas con excusas de libros y poemas. El tenedor raspó el plato. Y el silencio cayó como una guillotina. Elena cambió de tema. Pero el daño estaba hecho. Salí a fumar, un vicio heredado de él, en el balcón diminuto. Mirando las luces de Milagrosa trinquear como falsas esperanzas. Mi teléfono vibró, un mensaje de Iván. Echo de menos tu voz. Llámame. No lo hice. En cambio, borré el hilo de chats. Un acto de autocastración que me dejó sangrando por dentro. La represión se volvió asfixiante. En la uni, un seminario sobre diversidad en la literatura contemporánea me enfrentó a un panel de activistas. Hablaban de salir del closet como un acto de liberación. De la Navarra rural que aún lapidaba con miradas. Asentí. Pero por dentro gritaba. Después. Solo en mi despacho. Llamé a Iván. Lo siento. Dije cuando contestó. Su voz ronca de sueño. Ven. Hablemos. Llegó media hora después. Con el pelo revuelto y la chaqueta oliendo a lluvia. Nos sentamos en el sofá. Y le conté la cena. Las palabras de mi padre como puñales. Él escuchó. Su mano en la mía. Y al final. Dijo, no puedes vivir por ellos. Alejandro. El amor no es una deuda. Lo besé entonces. Desesperado. Tirando de él hacia la habitación. Fue sexo crudo. Urgente. Como si cada embestida pudiera exorcizar el miedo. Pero al amanecer. Mientras él dormía. Me vestí y dejé una nota, necesito tiempo. Cobarde. Sí. Pero necesario. La distancia se estiró como un elástico a punto de romperse. Iván dejó de mandar mensajes. Y las entregas volvieron a ser impersonales, un paquete en la puerta. Un firma aquí, sin miradas. Lo veía desde la ventana. Pedaleando por la calle San Gregorio. Su figura menguando en la niebla. Y el corazón se me partía. Intenté llenar el vacío con rutina, carreras por el río. Cervezas con colegas en el bar La Miguería. Donde las pantallas gritaban goles de los Osasuna. Pero nada calaba. Una noche. En un arrebato. Bajé a la calle cuando lo vi aparcar la bici. Iván. ¿Espera? Se giró. Su rostro endurecido por el frío y algo más. ¿Ahora qué? ¿Alejandro? Otro tiempo. Discutimos en voz baja. Bajo la luz mortecina de un farol, yo balbuceando excusas. Él soltando verdades que quemaban. Me estás usando como muleta para tu crisis. Pero yo no soy eso. Mereces más. Y yo también. Se montó en la bici y se fue. El chirrido de las ruedas como un adiós definitivo. Esa noche. Solo en mi cama. Lloré por primera vez en años. El colchón empapado de lágrimas saladas. El pecho oprimido como si un toro me hubiera corneado. Los días se volvieron un limbo gris. En la uni. Mis clases eran mecánicas, los alumnos bostezaban ante mis divagaciones sobre el yo fragmentado en un amuno.
Mi madre llamó, tu padre no está bien. Viene un cardiólogo. Ven a casa. Fui. Y lo encontré en el sofá. Pálido como un fantasma. El uniforme enmarcado mirándolo acusador. Hijo. Prométeme que serás feliz. Murmuró. Asentí. Pero la promesa era veneno. Esa noche. Soñé con Iván, su risa en el viento. Sus manos en mi piel. Y me desperté sudando. El deseo y la pérdida entremezclados como sangre y vino. La adulación alcanzó su pico en vísperas de Navidad. Un paquete llegó, no pedido por mí, sino dejado por Iván. Con una nota, lee esto. Por si algún día decides. Era el cuarteto de Alejandría de Durrell. Subrayado en las páginas sobre amores imposibles. Lloré de nuevo. Y por primera vez. Consideré romper el silencio. Pero el miedo era un muro más alto que las murallas de Pamplona. La Navidad en Pamplona es un asalto sensorial, villancicos resonando en la plaza del ayuntamiento. Luces colgando como guirnaldas de estrellas falsas sobre las calles empedradas. El olor a turrón y castañas asadas invadiendo cada rincón como un bálsamo engañoso. Pero para mí. Era una farsa amplificada. Un escenario donde interpretaba el hijo devoto mientras mi interior se desmoronaba como un polvorín mal construido. La cena familiar en casa de mis padres fue un suplicio envuelto en papel de regalo, mi hermana abriendo paquetes con el bebé en brazos. Mi madre sirviendo sopa de almendras con manos que temblaban por la preocupación no dicha. Mi padre en su sillón. Fingiendo vigor con una copa de vino que apenas tocaba. Alejandro. Pareces ausente. Comentó él. Sus ojos hundidos escrutándome. Solo cansado. Papá. Respondí. Pero la nota de Iván ardía en mi bolsillo como una brasa. Después de los postres. Cuando Elena se fue con su marido. Mi madre me retuvo en la cocina. Hijo. Tu padre. El corazón. Los médicos dicen estrés. Pero yo sé que es más. ¿Hay algo que no me cuentas? Su voz era un hilo frágil. Y por un segundo. Estuve a punto de derrumbarme, contarle de Iván. De los besos robados. Del amor que me ahogaba en secreto. Pero las palabras se atoraron. Nada. Mamá. ¿Todo bien? La besé en la mejilla y salí a la noche helada. El Arga congelado en su cauce como mi propia parálisis. El paquete de Durrell me perseguía. Lo abrí en mi piso. Bajo la luz parpadeante del árbol de Navidad que había montado por obligación, un pino raquítico adornado con bolas rojas como heridas. Las páginas subrayadas hablaban de amores que trascienden fronteras. De cuerpos que se buscan en laberintos de deseo. Laurence Durrell escribe sobre el exilio del alma. Anotó Iván en el margen. Su letra inclinada como una confesión. Lloré páginas enteras. Las lágrimas emborronando la tinta. Y por primera vez. El silencio de mi apartamento se volvió ensordecedor. Llamé a Iván al amanecer del 25. El teléfono temblando en mi mano. No contestó. El buzón, feliz Navidad. Sé que es tarde. Pero. Léelo. Y piénsalo. Borré el mensaje. Pero el daño estaba hecho. Esa mañana. Vagué por la plaza de los Fueros. Donde familias patinaban en la pista improvisada. Risas flotando en el aire como copos de nieve. Me sentía un intruso. Un fantasma en mi propia ciudad.
El turning point llegó como un trueno en cielo despejado. 2 días después. En la víspera de fin de año. Estaba en la uni. Preparando la maleta para una escapada inventada con Laura, en realidad. Un pretexto para huir a San Sebastián. Solo. A lamer heridas. El timbre sonó, mi padre. Inesperado. Con el rostro cenizo y una carpeta bajo el brazo. Hijo. Siéntate. Su voz era un graznido. Y cuando abrió la carpeta, el mundo se inclinó. Fotos, impresiones borrosas de mi portal. De Iván besándome en la sombra de la calle Espoz y Mina. Un vecino. Me las envió. Dijo que era por tu bien. El aire se espesó. Y mi estómago se revolvió como si hubiera tragado veneno. ¿Qué es esto? ¿Alejandro? ¿Quién es ese? No terminó la frase, no hacía falta. Su mirada era una mezcla de decepción y pánico. El uniforme en su memoria juzgándome desde lejos. Intenté hablar, papá. ¿Es complicado? Pero él levantó la mano. El gesto de un guardia civil silenciando al culpable. Complicado. Eso es lo que dices siempre. ¿Esto es lo que quieres? Arruinar todo por... ¿Esto? Lágrimas surcaban su rostro arrugado. Y por primera vez, vi al hombre detrás del muro, frágil. Roto por un hijo que no encajaba en su molde. Salí de allí en trance. El frío de la tarde azotándome como latigazos. Caminé sin rumbo por el ensanche. Las luces de Navidad burlándose de mi caos. Hasta que mis pies me llevaron al piso de Iván en Iturrama. Golpeé la puerta con puños temblorosos. Y cuando abrió, despeinado. Con una camiseta de Osasuna y olor a café. Me derrumbé en sus brazos. Lo saben. Mi padre. Lo vio todo. Él me arrastró dentro. Cerrando la puerta como un salvavidas. Y me dejó llorar en su sofá. Su mano acariciando mi espalda en círculos lentos. Le conté todo, las fotos. La mirada de mi padre. El abismo que se abría bajo mis pies. Me odia. Iván. Y tiene razón. He sido un cobarde. Él negó con la cabeza. Su voz un bálsamo, no te odia. Teme perderte. Pero tú no eres suyo para moldear. Me besó la frente. Suave. Y por un momento. El dolor se adormeció en su calor. Pero el shock era un animal voraz, esa noche. No dormí, me quedé mirando el techo agrietado de su habitación. El cuerpo de Iván a mi lado como un faro en la tormenta. Mientras el mundo se desmoronaba. El dolor inicial fue un fuego abrasador. Cada pensamiento una llama que lamía mi piel. Recordaba la cara de mi padre. Esa mueca de traición que me perseguía como un espectro. ¿Cómo había llegado aquí? Años de silencio. De sonrisas falsas en cenas familiares. De noches masturbándome con fantasías de hombres anónimos. Todo para preservar una paz ilusoria. Ahora. El velo rasgado dejaba ver la podredumbre, mi vida. Un castillo de naipes derrumbado por un soplo. Llamadas ignoradas de mi madre. Mensajes de Elena preguntando, ¿qué pasa? Y el silencio de mi padre. Más ensordecedor que un grito. En la uni. Pedí una baja temporal. Alegando asuntos personales, Laura me miró con lástima. Pero no preguntó.
Solo Iván era real, me traía sopa de un bar cercano. Me obligaba a caminar por el parque de Antoniuti, donde los patos en el estanque picoteaban migas indiferentes a mi crisis. Respira, Alejandro. El fondo es solo el principio, decía. Pero yo me sentía roto. Los fragmentos cortándome por dentro. La fractura se profundizó en los días siguientes. Una carta llegó a mi piso, letra de mi padre. ¿Temblorosa? No sé qué decirte. Hijo. Esto no es lo que soñé para ti. Pero eres mi sangre. Ven a casa cuando puedas. Lágrimas emborronaron el papel. Y por primera vez, el dolor dio paso a un entumecimiento helado. Nada importaba, ni las clases pendientes, ni las luces de Año Nuevo explotando en el cielo sobre el Citadel. Ni siquiera el cuerpo de Iván, que ahora me tocaba con cautela. Como si yo fuera porcelana agrietada. Estás aquí. Pero no estás. Murmuró una noche, mientras yacíamos despiertos. El reloj marcando las 2. Asentí. El vacío un pozo sin fondo. Había tocado fondo. Y en lugar de ahogarme, flotaba en la nada, esperando que el agua me tragara del todo. El entumecimiento se extendió como una niebla espesa sobre la ciudad, amortiguando los fuegos artificiales de fin de año que retumbaban en la distancia como ecos de una batalla lejana. Iván me cuidaba con una paciencia que rayaba en la devoción, cafés calientes en la cama. Paseos silenciosos por la avenida Carlos III donde los transeúntes nos miraban con curiosidad indiferente. Sus manos entrelazadas en las mías como un juramento mudo. Pero yo era un cascarón. Las emociones congeladas en un limbo donde el dolor y la ira se negaban a descongelarse. Necesitas enfrentarlo, Alejandro, me dijo una mañana, mientras el sol pálido de enero filtraba por las cortinas de su piso. No puedes esconderte para siempre. Sabía que tenía razón. Pero el mero pensamiento de volver a casa de mis padres, cruzar el umbral de Milagrosa con mi verdad al descubierto, me paralizaba como un ciervo ante los faros. La grieta se ensanchó en una llamada de mi hermana. Elena. Con su voz ahogada en lágrimas, papá está mal. Alejandro. No come. No habla. Mamá dice que es por ti. Por favor. Ven. Colgué. El teléfono resbalando de mi mano sudada. Y me hundí en el sofá. El peso del mundo aplastándome. Iván se arrodilló frente a mí. Sus ojos verdes fijos en los míos. Ve. Di lo que hay que decir. Por él. Por ti. Asentí. Pero el trayecto en bus hasta Milagrosa fue un calvario. Las calles nevadas deslizándose por la ventanilla como recuerdos borrosos. El corazón latiendo un tambor de guerra en mi pecho. Llegué al atardecer. El cielo teñido de púrpura como una contusión. Y mi madre abrió la puerta con rostro demacrado. Las manos retorciéndose el delantal. Gracias a Dios. Susurró. Abrazándome con fuerza de ahogado. Mi padre estaba en el salón. En su sillón reclinable. Una manta sobre las rodillas huesudas. No levantó la vista cuando entré, el televisor murmuraba noticias sobre el frío polar. Un telón de fondo irónico para nuestra tormenta particular. Me senté frente a él. El silencio espeso como brea. Papá. Empecé. La voz un hilo quebrado. Él levantó la mano. Deteniéndome. No digas nada. Solo. ¿Por qué?
¿Hijo? ¿Por qué no me lo contaste? Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con un dolor que me destrozó. Intenté explicar los años de miedo. Las noches en vela imaginando su rechazo. El peso de la tradición navarra que nos aprisionaba a ambos. No es una elección. Papá. Es quien soy. Y amo a alguien. A Iván. Es real. Las palabras salieron como un torrente. Crudas. Sin adornos literarios, por primera vez. No recitaba. Confesaba. Él se cubrió el rostro con las manos temblorosas. Sollozos ahogados escapando como vapor. Mi madre. En la puerta. Lloraba en silencio. Su mantilla a medio coser olvidada en la mesa. El clímax no fue un estallido de gritos o portazos, sino un quiebre silencioso. Profundo como la grieta en una presa. Mi padre bajó las manos. Su mirada fija en la mía. Y por un segundo eterno. Vi el abismo entre nosotros, dos hombres atrapados en épocas distintas. Unidos por la sangre pero divididos por el miedo. Me equivoqué contigo. Murmuró al fin. La voz ronca como grava. Pensé que te protegía con mis reglas. Pero te ahogué. No era perdón inmediato. Ni abrazo reconciliador, era una rendición. El reconocimiento de que su hombría rígida había herido más que protegido. Me levanté. Las piernas flojas. Y toqué su hombro, un gesto pequeño. Pero monumental. Yo también me equivoqué. Papá. Por callar. Salí de allí con el corazón en carne viva. El frío de la calle azotándome como una bendición. Y caminé hasta el río. Donde el Arga fluía indiferente. Lavando pecados ajenos. De regreso en el piso de Iván. El agotamiento me derrumbó. Él me esperó despierto. Una cerveza en la mano. Y cuando le conté. Me abrazó sin palabras. Su cuerpo un refugio contra la tormenta. Esa noche. Nos amamos despacio. Sin urgencia. Sus caricias trazando mapas en mi piel como si redibujara mi alma fracturada. ¿Lo hiciste? Susurró después. Mientras el sueño nos reclamaba. Empezaste a vivir. Pero el clímax reverberaba, había dicho lo indecible. Rechazado el sacrificio de mi silencio. Y aunque el precio pendía, la familia en ruinas. Mi reputación en la uni un hilo suelto. Por primera vez. Respiraba sin cadenas. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones crudas. Mi padre no llamó. Pero mi madre sí, está procesándolo. Dale tiempo. Elena me dio. Enviando fotos del bebé con captions neutros. Un puente frágil. En la uni. Volví a medias jornadas. Y Laura me recibió con un abrazo, sea lo que sea. Estoy aquí. Pero el verdadero bálsamo era Iván, caminatas por el monte Ezcabarte. Donde el viento barría las dudas, cenas improvisadas en su cocina. Riendo sobre libros y rutas de reparto. El sexo se volvió celebración. No escape, sus cuerpos entrelazados en la luz del mediodía. Gemidos libres que llenaban el espacio. Sin embargo, la herida sangraba, noches en vela. Preguntándome si había destruido más de lo que había salvado. Una tarde de febrero. Bajo un sol tímido que derretía la nieve en charcos reflectantes. Mi padre apareció en mi portal. Solo.
Con una bolsa de papel del mercado de Santo Domingo, pinchos de cordero envueltos en papel grasiento. No sé cocinar como tu madre. Gruñó, evitando mi mirada. Nos sentamos en el salón, comiendo en silencio al principio. El olor a especias llenando el aire como un puente. Leí algo de Lorca. Dijo de repente, sacando un libro manoseado de su abrigo, Bodas de sangre. Habla de pasiones que no se eligen. Como tú. Tragué el nudo en la garganta. Sí. Papá. Como yo. ¿Hablamos entonces? Torpe pero honesto, de su juventud reprimida. De un compañero en la guardia que nunca confesó. De cómo el miedo lo había moldeado en piedra. No era perdón total. Pero era un comienzo. Un corte de lazos tóxicos sin romper el lazo sanguíneo. La primavera llegó a Pamplona como una redención tardía, cerezos en flor tiñendo de rosa las avenidas del ensanche. El Arga hinchado por deshielos que arrastraban impurezas río abajo. Y un calor incipiente que despojaba las chaquetas como capas de piel muerta. Mi vida. Antes un enredo de sombras. Empezaba a desenredarse en hilos visibles. Aunque ásperos al tacto. Iván y yo nos mudamos juntos a un piso modesto en el barrio de San Juan. Un tercero sin ascensor con vistas a los tejados rojos y el bullicio de la calle Mayor abajo. No fue un salto romántico, sino práctico, sus rutas de reparto lo traían cerca. Mis clases en la uni se acortaban con el verano. Y compartir el alquiler aliviaba pesos que ya no queríamos cargar solos. La primera noche allí. Desempacando cajas de libros y bicis. Nos reímos hasta las lágrimas cuando una pila de manuscritos se derrumbó sobre su casco. Esto es el caos, dijo él, besándome entre risas. Nuestro caos, respondí. Y por primera vez. El nuestro no sonaba a promesa rota, sino a raíz plantada. La sanación no era lineal, era un camino pedregoso. Como el sendero al Alto de Erro que hacíamos en fines de semana. Subiendo en su bici y yo a pie. Jadeando pero persistente. Mi padre avanzaba a trompicones, visitas esporádicas. Un café en el Iruña donde charlaba de fútbol sin subtextos. Un regalo inesperado, un reloj de bolsillo de su abuelo, con una nota, para que marques tu tiempo. No el de otros. Mi madre tejía mantillas para el bebé de Elena. Pero ahora incluía una para el amigo de Alejandro. Un guiño tímido que me hacía sonreír. Elena. Más directa. Nos invitó a un asado en su casa, trae a Iván. Quiero conocer al que te hace feliz. La cena fue tensa al principio, el bebé llorando. El humo del barbacoa picando los ojos. Pero Iván, con su encanto natural, contó anécdotas de repartos locos. Y pronto risas llenaron el jardín. Mi padre observó desde la sombra, asintiendo en silencio. Y cuando Iván le tendió una cerveza, la aceptó con un gracias. Chaval. No era abrazo, pero era puente. El precio de la verdad se pagaba en monedas pequeñas pero punzantes. En la uni. Rumores susurrados en pasillos, el profe gay. Miradas de colegas conservadores que se enfriaron como el Ebro en invierno. Un alumno me confrontó en clase, ¿es verdad lo de usted y el repartidor? Respondí con calma. Citando a Foucault sobre el panóptico social, la verdad no es escándalo, es libertad. Algunos se fueron. Pero otros se quedaron. Y mis seminarios sobre identidad se volvieron foros vivos. Donde el silencio se rompía en preguntas crudas. Laura se convirtió en aliada.
uniéndonos a bares del orgullo local, donde banderas arcoíris flameaban en la plaza del castillo como estandartes de una guerra ganada a pulso. Iván, por su parte, enfrentaba sus sombras, su padre, el herrero de Bayona. Lo llamó una vez. Borracho y arrepentido, oí lo de tu profe. Si te hace feliz. Colgó antes de más. Pero era un hilo suelto que Iván ataba con paciencia, pedaleando hasta el taller para charlas breves que olían a metal caliente y cierre. Nuestra intimidad floreció en esa libertad frágil. Mañanas en la cama. Su cabeza en mi pecho mientras le leía versos de Albertí, tardes en la cocina. Él cortando cebollas para un gazpacho mientras yo corregía exámenes. Nuestras risas entremezclándose con el siseo de la sartén. El sexo era ahora un lenguaje propio, lento y exploratorio en las mañanas soleadas. Feroz en las noches de tormenta cuando el trueno retumbaba sobre la sierra de Ujue. Te amo. Le dije una noche. Las palabras saliendo naturales como el aliento. Y él respondió con un beso que sabía a futuro. Pero la cicatriz latía, noches en que el rechazo pasado me despertaba sudando. Y él me calmaba con susurros, aquí estoy. No te suelto. El verano trajo San Fermín. No como caos, sino como catarsis. Caminamos por las calles en blanco y rojo. Pero sin correr toros, en cambio. Nos besamos en la fuente de los chorros. Indiferentes a las miradas. El vino de la sangría endulzando la boca de Iván. Mi padre nos vio desde lejos. En la plaza de toros, no entró. Pero levantó la copa en saludo distante. Fue suficiente. Elena dio a luz en julio. Un niño regordete que Iván cargó con torpeza tierna. Y en el hospital. Bajo luces fluorescentes que olían a desinfectante. Mi familia se reunió, padres, hermana, y nosotros dos. Un círculo imperfecto pero entero. Al final del verano. Sentados en el balcón con vistas al atardecer que teñía la Catedral de Oro. Iván me preguntó, ¿valió la pena? Miré sus ojos. El mapa de arrugas de risa en sus comisuras. Y respondí, cada grieta. Cada lágrima. Porque ahora. Soy yo. No era victoria grandiosa. Solo la quietud de ser, un hombre que ama sin cadenas. Que enseña con verdad. Que camina por Pamplona no como exiliado. Sino como dueño de su sombra. Y en las noches tranquilas. Cuando el viento susurra secretos por las chimeneas. Me pregunto, ¿es el amor una entrega? ¿O el coraje de recibirla? La respuesta flota en el aire. Como el eco de una campana lejana. Recordándonos que algunas preguntas no necesitan cierre. Solo eco.